donde nos siguen, un fraterno saludo. Les habla Claudia María Tamayo desde Medellín, del Instituto Popular de Capacitación y copresidenta de Latindad. Un cordial saludo. Hoy nos convocamos para un webinar que hemos denominado el Foro Social Mundial, FESMED, rumbo a Ecovida. Y tenemos un invitado muy especial para que nos hable de, de Ecovida, y también pues nuestras compañeras que nos van a hacer un encuadre sobre qué es el movimiento en el que estamos, que es el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Entonces, inicialmente le doy la palabra a Claudia Yadira para que nos haga el contexto del FESMED y luego pasamos con nuestro invitado. Hola, muy buenos días a todos desde diferentes geografías. Les damos la bienvenida a este webinar. Y bueno, pues como bien lo comenta Claudia Tamayo, este webinar fue convocado, es un llamado por el grupo facilitador del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, porque uno de los objetivos fundamentales de este foro es el ir generando alianzas, vínculos con otras plataformas, con otras redes, con otros, eh, alianzas varias, y una fundamental ha sido Ecovida desde el origen del proceso de Ecovida. Pero para eso pues, quisiéramos contarles un poco para las personas que no conocen al Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, qué es, cómo surge, pues por qué es que estamos convocando a este webinario. El Foro Social Mundial de Economías Transformadoras está inspirado en el Foro Social Mundial, que fue y es una plataforma de muchos temas que convoca a diferentes movimientos sociales como un espacio de diálogo, de encuentro y de intercambio entre esos diferentes movimientos sociales. Y tiene una vocación muy clara, y es que es un foro anticapitalista, es un foro que se opone a este sistema de desigualdad, de injusticia social, y ahora también vemos de depredación del planeta Tierra. Entonces, inspirados en este gran foro, que han sido para las personas que han tenido la oportunidad de ir, han sido encuentros maravillosos donde puedes pues ahí intercambiar con muchísimos otros movimientos, con muchas afinidades a tu propio grupo, a tu propio movimiento, pero también te encuentras con gente que está haciendo cosas interesantísimas y que tú quieres aprender y traer a tu propia realidad. Inspirados en este foro, creamos el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, muy particularmente para profundizar en el tema de las economías transformadoras. Las personas que hemos sido parte de este proceso, y los invitamos a que también lo sean, somos personas que hemos tenido una trayectoria en economías solidarias, ecofeminismos, economías comunitarias, en cooperativismo, en agroecología, en bienes comunes, en buen vivir, en decrecimiento, en un montón de alternativas que nosotros las hemos conjuntado en el nombre economías transformadoras, porque buscan eso, buscan transformar la realidad de las personas que habitamos en este planeta, buscan transformar en un paradigma completamente diferente al que hoy vemos en el sistema capitalista. Paradigmas en donde, y esto es algo muy trillado, pero sigue siendo un gran lema, en donde la vida se pone en el centro. Y cuando decimos vida, decimos sí, la vida humana, pero la vida humana en el territorio, en el ecosistema, con los otros seres vivos, totalmente interrelacionada con la naturaleza. Entonces, las economías transformadoras son justo eso, la conjunción de un montón de movimientos, de alternativas. Economía está, perdón, vamos a silenciar los micrófonos. Eh, Son un montón de alternativas que están centradas en la transformación económica de las personas.
Ahora, el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras tiene una primera edición en Barcelona. Hubo preparativos, una reunión presencial en Barcelona y a partir de ahí mantuvimos ciertas sesiones, la mayor parte virtuales, por supuesto. En algunas ocasiones hemos podido vernos presencialmente. Nos vimos en una ocasión en México, en el Foro Social Mundial en México, en el eje de las economías solidarias. Después decidimos que un siguiente foro de economías transformadoras tendría que ser Colombia, porque Colombia hoy es un país en Latinoamérica que está siendo un referente a nivel internacional, no solo por el trabajo que se está haciendo de parte de muchas Un organizaciones minuto. trabajar en la economía solidaria. Y estuvimos ahí en Cali en el 2022 y a partir de ese proceso hemos decidido mantener reuniones virtuales a lo largo de este tiempo con actividades como la que hoy tenemos, como este webinar. Vamos a tener el día de mañana una asamblea a la cual los invitamos. Es mañana a las 2 de la tarde México, 3 Colombia, 5 Argentina, Brasil. Les invitamos a ser parte de este proceso que es una continua construcción. No es un proceso acabado porque el proceso está en movimiento, porque no puede ser una fotografía, es más como un video, es un proceso que está vivo y que se articula en función de las personas y de los grupos que aportan a él. Entonces, los invitamos a participar mañana en la asamblea. Vamos a tener más actividades a lo largo del año, webinars como este tipo, pero también otro tipo de intercambios a los que les invitamos que puedan participar. Y bueno, pues muchas gracias, damos la bienvenida a Mauricio y pues también tenemos próximamente Covida y será un lugar en el cual nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, querida Claudia. Bueno, entonces nuestro invitado es Mauricio Rodríguez y entonces le pedimos a Mauricio que nos diga quién es él, de dónde viene, su trayectoria en corto tiempo, porque Mauricio es uno de los protagonistas de Ecovida. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Claudia, a usted muchísimas gracias. Quiero confirmar si me está escuchando. Sí, te estoy escuchando bien. Perfecto, Los muchas demás gracias. compañeros. Perfecto, entonces muchas gracias a usted, a Claudia Caballero, a Rosana Miraglio, a todos los eh, eh, protagonistas y las protagonistas de este espacio tan importante. Eh, bueno, mi nombre es Mauricio Rodríguez Amaya, actualmente soy el director nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que es una entidad del gobierno de Colombia, del gobierno del cambio, que tiene como tarea fundamental la implementación de la política social en materia de la lucha contra la pobreza, la inclusión productiva y la lucha contra la desigualdad. Em, Hemos venido transitando el camino de las economías sociales y solidarias, el camino de la educación popular. Hemos venido trabajando desde el activismo para la protección de los movimientos sociales, pero también de los movimientos ambientales. Y ahora en estas tareas de gobierno nos ha correspondido la labor de articular la voz del gobierno del cambio con las plataformas nacionales e internacionales que promueven la economía social, la economía solidaria, la economía campesina, la economía comunitaria. Y en la coyuntura actual nos ha correspondido el impulso y la articulación de las plataformas internacionales de economía social con el gobierno nacional para la realización del Encuentro Internacional de Economías para la Vida, Ecovida 2026. Esta es su tercera versión y de la cual hablaremos más adelante, pero por ahora le contaría que desde ahí estamos hablando. Muchas gracias, Mauricio. Les recuerdo o les queremos invitar a nuestras personas que están viéndonos en este momento, si nos pueden hacer el favor de renombrarse con el nombre, además de su nombre, el nombre de su organización y de su país, que esto nos sirve mucho, digamos, para nuestros balances y para la grabación también. Mauricio, este no es el primer Ecovida. Ya ha habido digamos, varios encuentros, pero también con la idea de que cada encuentro sea un avance, sea un proceso. Cuéntanos un poco de
cuál es la llegada de Ecovida 2026 después de que nos nombres nosotros Ecovidas y cómo vamos creciendo en el proceso. Bueno, Ecovida se ha venido consolidando como un espacio de articulación de plataformas de la economía social y solidaria, de la economía campesina, de la economía familiar y comunitaria, que defienden otros modelos para el desarrollo colectivo, otros modelos para los países, que no se basan en lo que Eduardo Goodwin llama las economías de derrame, que no se basan en lo que llamamos las economías extractivistas, sobre todo a través de la extracción de materias fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, sino que buscan a través de las mismas comunidades la defensa de los bienes comunes, la protección del agua, la protección de las redes vitales que hacen posible que en el planeta sigamos existiendo. Aquí el movimiento solidario y el movimiento cooperativo tienen mucho que decir, porque la experiencia del movimiento cooperativo, del movimiento solidario nacional e internacional ha sido precisamente ese, el de la defensa de los bienes comunes. Y esta idea de los bienes comunes que surge, digamos, un poco en los 70, tiene que ver con la posibilidad de que construyamos modelos para el desarrollo o modelos para el postdesarrollo que no se basen exclusivamente en la destrucción de la riqueza natural o en el aprovechamiento de la riqueza natural, sino que sea posible en la disputa existente en el mundo hoy factores que cuiden precisamente esa riqueza que es la que nos permite sostenernos sobre el planeta. Siempre hemos estado en una disputa, pero uno podría decir que en la disputa del siglo XX más importante, que fue la disputa entre el capital y el trabajo, el que más perdió fue la naturaleza, porque tanto los modelos capitalistas como los modelos socialistas consideraron que el aprovechamiento de la riqueza como medio para exacerbar la producción o la riqueza colectiva o la riqueza individual, pues eran decisivos. Y lo que nos ha mostrado la experiencia de los últimos 20 años es que el paradigma del aprovechamiento de las reservas naturales, de petróleo y de gas, tienen límites. Y cuando esos límites se acercan a su final, pues hay otra serie de explosiones sociales porque se requiere cambiar el modelo económico basado en esas economías fósiles para construir nuevos caminos económicos que le permitan revitalizar la esencia al planeta y a las comunidades. Por eso, Ecovida surge ahí, en esa discusión de los movimientos sociales. El primer encuentro que tuvimos lo realizamos el primer encuentro fue una reunión de organizaciones, un encuentro internacional de organizaciones sociales y solidarias que tuve la oportunidad de realizar en Neiva en julio de 2023. Ahí decidimos convocar ya propiamente un encuentro internacional de economías para la vida que realizamos en Cali, en Colombia, en el marco de la COP16, como el aporte de estas plataformas internacionales a esa agenda de la discusión de las Naciones Unidas para mitigar el cambio climático. Eso fue en el año 2024 y en el año 2025 nos volvimos a encontrar en un foro internacional de economías para la vida que realizamos en la ciudad de Bucaramanga, también aquí en Colombia. Este año Ecovida se va a realizar en el marco de la segunda conferencia internacional de la reforma agraria. Este es un evento de las Naciones Unidas que coordina hoy el Ministerio de Agricultura de Colombia y la Cancillería. Y previo a esta conferencia de la reforma agraria, las plataformas internacionales de la economía social y solidaria, los movimientos sociales que promueven otras economías, economías transformadoras, otros modelos para el desarrollo, pues se van a encontrar precisamente para hablarle a los gobiernos del mundo de la necesidad de insistir en que hayan transiciones justas orientadas a la reducción de la mancha de carbono en el mundo, a la participación mucho más activa en la productividad de las propias comunidades a través de sus organizaciones cooperativas, solidarias, mutualistas, y a la necesidad de crear otras alianzas internacionales entre pueblos y gobiernos que permitan el desarrollo de este tipo de escenarios. Por eso nos vamos a ver esta vez en la ciudad de Cartagena, que es una ciudad histórica también del movimiento popular, de la lucha por la liberación de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros, y por supuesto para el caso de Colombia, una tierra en donde hay un proceso de organización popular sumamente importante que también nos acompañará
junto a más de 19 delegaciones internacionales que hoy ya han anunciado su participación en este Encuentro Internacional de Economías para la Vida. Mauricio, muy, muy interesante, sobre todo porque tanto por el momento en que vive el planeta, pero también porque hay una revitalización de los movimientos sociales en torno a entender que, o sea, que la economía también puede ayudar a cuidar el planeta. ¿Sí? Eh, Ecovida 2026 tiene tres ejes: política social para la vida y la justicia social, fomento de las economías para la vida y el territorio, soberanía alimentaria, defender la vida, el territorio y el agua. Mauricio, ¿cómo contribuyen estos tres ejes al fortalecimiento de las economías transformadoras? Estos tres ejes tienen también una justificación previa. Y es que no se trata solo de la discusión histórica de los movimientos sociales que durante todo el siglo XX y el siglo XIX incluso han defendido precisamente estas banderas, junto a otras, por supuesto, sino que se trata también de poder llevar a la práctica instrumentos internacionales con los que hoy contamos, que se orientan precisamente al fomento de la economía solidaria para la protección de la tierra, para la protección del alimento, para crear otros modelos de economía más justa en cada uno de los territorios y en los países a escala subnacional o a escala regional o a escala global. Y por supuesto para una redistribución de la riqueza en clave de superar la pobreza y de reducir la desigualdad. Rápidamente yo quiero mencionar algunos de los instrumentos con los que hoy contamos. El primero quizás muy importante en este momento es la resolución 77-281 de las Naciones Unidas, que estableció precisamente, que reconoció la función que desempeña la economía social y solidaria en la promoción de la democracia, la justicia social, mediante una mayor concientización de los trabajadores de la economía social y solidaria sobre los derechos del trabajo, sobre el desarrollo de las asociaciones, sobre las alianzas para alcanzar objetivos comunes. Volvemos a la protección de los comunes, para el fortalecimiento de la productividad y la competitividad y el apoyo de la innovación social y tecnológica a través de modelos empresariales participativos y la necesidad de facilitar el acceso de las entidades de la economía social y solidaria a mercados internacionales y a mecanismos de financiación internacional. Un tiempo después, las mismas Naciones Unidas reconocieron el 2025 como el año internacional de las cooperativas. Y tuvimos la oportunidad de realizar una serie de eventos nacionales e internacionales alrededor de la promoción de este modelo asociativo. Pero hay un espacio muy importante que hay que reconocer, y es la discusión de las Naciones Unidas en Sevilla en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo. Allí el documento final del compromiso de Sevilla vuelve a insistir en la necesidad de los gobiernos en invertir en sectores productivos, en la creación de empleos docentes a gran escala y en el desarrollo de actitudes para posibilitar que todas las personas se beneficien de un crecimiento económico inclusivo, equitativo y sostenible, que es la bandera del movimiento solidario, el movimiento cooperativo internacional. Promover la iniciativa empresarial, incluido el emprendimiento social y en particular entre las mujeres y la juventud, y facilitar el crecimiento de las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas, las cooperativas, la economía social y solidaria, así como la industrialización inclusiva y sostenible. Entonces, ya en los compromisos de Sevilla, ya en las Naciones Unidas, hay una agenda que implica la necesidad de transformar los modelos económicos extractivistas hacia modelos sociales. Pero también es importante mencionar la Declaración de las Naciones Unidas en el marco de la Cumbre Social Mundial sobre el desarrollo social. Esta fue la cumbre de Doha, que realizada también creo que en el mes de noviembre de 2025. En la cumbre de Doha, los gobiernos se comprometen a apoyar la iniciativa empresarial mediante la creación de un entorno propicio, en particular para las mujeres, las personas en discapacidad, los mayores y los jóvenes, y apoyar los mecanismos innovadores, las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas, así como la economía social y solidaria. Este nuevo engranaje de instrumentos internacionales necesita un sujeto, necesita una subjetividad colectiva que lo impulse. De lo contrario, es letra muerta. Y entonces es el movimiento solidario nacional e internacional
son las cooperativas, son las mutuales, son las organizaciones comunitarias y campesinas, son las asociaciones de jóvenes y de mujeres, las llamadas a asumir este nuevo rol histórico, esta subjetividad histórica de convertirse en los promotores de un modelo. ¿Cómo hacemos para que se encuentren? Hay plataformas muy importantes de la economía social y solidaria que están acá. Está el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras. Está la Red Iberoamericana de Promoción de la Economía Social y Solidaria. Está Unicosol, que junta universidades. Está una serie de organizaciones y plataformas que ya empujan los modelos solidarios y los modelos cooperativos. ¿Qué se necesita? Un espacio donde haya un diálogo común entre plataformas de la economía social y solidaria y entre gobiernos. Quizás aprendiendo a superar nuestras propias diferencias, nuestras propias particularidades y poder entender que hoy el mundo requiere salidas comunes a crisis comunes y que esas crisis comunes no van a tener ninguna otra respuesta si la agenda es la misma del siglo XX. Si la agenda la ponen los mismos protagonistas del siglo XX, no vamos a tener posibilidad de llegar al desarrollo para los próximos años. Lo que vamos a lograr es seguir acabando el planeta. Por eso el llamado fundamental es a la integración y a la unidad de las plataformas de la economía social y solidaria para que sean los promotores, las promotoras de esta nueva agenda global que ya está en los documentos de las Naciones Unidas, que seguramente seguirá llegando a las conclusiones de las Naciones Unidas a través de jornadas intensísimas de negociación que hay que hacer para que estos instrumentos incorporen la economía social y solidaria, porque esto no es fácil, no es solamente la voluntad, es también la presión de los movimientos sociales y solidarios del mundo. Ahora lo que se necesita es una agenda para la acción, que vuelva estos instrumentos política pública en los países, agenda de trabajo de las organizaciones y articulación internacional que una a los pueblos. Y cierro con esto. La lógica de integración de los estados-nación tiene límites y nos ha demostrado que es lenta. El proceso de integración europeo que llevó a la Unión Europea duró casi 50 años. Los procesos de integración en América Latina para lograr un mercado común entre los países de Sudamérica como Mercosur son lentos. Todavía ni siquiera se asumen como tal. Procesos como la CAM, por ejemplo, se fueron desvaneciendo en el espacio. CARICOM tiene pocos escenarios de articulación y el mercado común centroamericano tampoco es que avance. ¿Qué necesitamos? Incorporar instrumentos y herramientas para que la unidad sea la unidad de los pueblos. En esto ha insistido el presidente Gustavo Petro desde Colombia, que si bien el Estado-Nación es la estructura dominante hoy de la Organización de las Naciones Unidas, lo que se requiere es promover las plataformas que permitan la unidad de los pueblos, porque son los pueblos los que pueden tener una respuesta concreta e inmediata y también de largo plazo a la crisis global que vivimos, que es en esencia la crisis climática, pero los desarrollos que tiene esa crisis, es decir, la ausencia de alimentos en regiones gigantes del mundo, los desplazamientos forzados y las migraciones de país a país que siguen desarrollándose por la falta de oportunidades de un lugar a otro, por las diferencias abismales de las que hablaba Aventura de Sousa Santos entre el norte y el sur, que siguen existiendo. Por eso la alianza de los pueblos para defender la vida es el motor fundamental que hoy tenemos. ¿Cómo se articula esto con las economías transformadoras? Pues lo que necesita el mundo es una agenda de los pueblos para promover esas economías de la recuperación de la tierra que fue destruida a través del extractivismo en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en la recuperación de la semilla limpia, de la semilla nativa. Mauricio, para que sigas con esa reflexión, unido a un tema muy importante que ha sido una bandera del gobierno, de ese gobierno retomada, porque el asunto de la reforma agraria y de la tierra nos ha costado en Colombia mucha sangre, pero no solamente en Colombia, sino que esa es una disputa mundial. No solamente la tierra, sino qué se hace con ella, ¿sí? Entonces, para que nos cuentes, bueno, ustedes pensando en Ecovida, ¿cómo se articula Ecovida con esa segunda cumbre de reforma agraria y de desarrollo rural? Pues, como lo venía diciendo, hoy
un elemento bandera del movimiento solidario, del movimiento cooperativo, es el derecho humano a la alimentación. El problema de la tierra no es solo eh, la superación del modelo rentístico, feudal, premoderno, del control o de la dominación de la tierra, del latifundio, sino es hacer que la tierra se recupere en muchas zonas del mundo para volver a producir alimentos. Esto es una tarea de corto y de mediano plazo, porque hay regiones enteras en Colombia, en América Latina o en África, en donde la tierra hoy está tan desgastada, producto del extractivismo, que no es posible utilizarla para la producción agroalimentaria. La explotación de coltan en África ha destruido millones de hectáreas de tierra que hoy no les permiten producir alimentos. Pero lo mismo ha pasado en Colombia, en regiones del Caribe colombiano, en donde la explotación carbonífera ha destruido el 30% de los ecosistemas vitales de la región. Así que, además de resolver el problema del control sobre la tierra, se requiere una política orientada a la producción alimentaria que tenga una conexión directa con los consumidores de alimentos. Es decir, conectar la producción, la transformación y el comercio justo de alimentos con los consumidores en las grandes ciudades. Recuperar las líneas vitales entre el campesinado y las ciudades para volver a tener soberanía alimentaria. Hoy hay un problema concreto. Está en riesgo la seguridad alimentaria del 30% del planeta, pero está en riesgo la soberanía alimentaria en muchísimos países donde hoy ya no se consumen los productos propios de sus campesinos, sino que se consumen los productos propios de la industria alimentaria transgénica. Ahí tenemos una gran tarea desde el movimiento cooperativo, y es que reactivemos la producción agroalimentaria desde las pequeñas aldeas, desde la agroecología, desde la economía comunitaria y familiar, pero con una perspectiva global, con una perspectiva de poder llevar alimentos a las regiones del mundo que más lo necesitan. La apuesta fundamental de la reforma agraria como un concepto general es devolver la tierra a los productores de la tierra, al campesinado, para que vuelva a haber producción de alimentos, pero ello está asociado ya no como en los 70 quizás, sino a las condiciones actuales. ¿Y cuáles son las condiciones actuales? Lo primero, recuperación de territorios, es decir, innovación tecnológica para que la tierra vuelva a producir. Dos, conexión con el mundo, es decir, tecnología, internet, porque hoy ya la producción no puede ser una producción aislada, tiene que estar conectada en redes para poder asegurar la comercialización de esos productos. Tres, aprovechamiento de energías limpias, sobre todo del sol, también del agua, porque las energías basadas en el carbón y en el petróleo y en el gas son mucho más caras que el aprovechamiento de la energía natural. De esta manera, se abaratan los costos de la producción, se puede desarrollar la industria alimentaria y esos productos se pueden llevar a otros mercados. Así que se requiere no solo la apropiación de la tierra, sino que se requiere una revolución de la tecnología, de la ciencia, de los saberes y de la asociatividad de la gente. No hay manera de que esto lo haga cada campesino por su cuenta. Se requiere volver al principio de la colaboración, del mutualismo, del apoyo mutuo, del cooperativismo, para que las transformaciones para la seguridad alimentaria realmente sean posibles. Y por supuesto, gobiernos que le apuesten a esto, porque estamos en una disputa global por el modelo y el paradigma económico a desarrollar. Hay gobiernos negacionistas de la crisis climática. Hay gobiernos que consideran que se puede seguir explotando otros países, apropiándose de sus recursos naturales para seguirlos poniendo al servicio de grandes poderes transnacionales y nacionales. Pero también hay gobiernos que han entendido la necesidad de rearticular el poder de los pueblos y de darle herramientas a las comunidades para la soberanía y la producción agroalimentaria. Se trata de transformación en el campo, se trata de mercado cooperativo en las ciudades y se trata de gobiernos que reconozcan la necesidad de transformar los modelos económicos de la muerte hacia modelos económicos de la vida. Mauricio, ahorita nos estabas hablando de la necesidad de que haya una sociedad civil viva, organizada, y se empate en esos movimientos que incluso trascienda el poder de los gobiernos y se conviertan en sí mismo en poder, con iniciativa productiva, con iniciativa económica.
Y de eso es que queremos que nos hables cómo se van tejiendo los ecovidas y las alianzas con los encuentros, con esos encuentros internacionales, con la economía social y solidaria, con el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, con todos esos espacios y procesos que ya nos empezaste a hablar, pero que puedas profundizar, porque esa de la construcción de una sociedad civil organizada, empoderada y productiva es muy importante, pero además de una sociedad democrática, porque tenemos realmente hay sociedades civil no democrática y tenemos que aprender, y yo creo que la asociatividad y lo que es las economías transformadoras, que es precisamente trabajar para el común, y no solamente para el individualismo ni para la acumulación, es otra forma de ver y entender que podemos estar en el mundo y aprovechar este mundo como un paraíso y no destruirlo. Sí, digamos que el siglo XX mostró unas formas de organización muy importantes. De alguna manera, el modelo cooperativo se puso en el centro de la acción de las transformaciones y de las luchas de finales del siglo XIX. Alex Gorevitz ha hecho un texto que a mí me parece muy interesante que se llama La República Cooperativista, para mostrar cómo en el seno de la lucha de los Estados Unidos por su independencia, por su desarrollo económico, estaba el cooperativismo. El siglo XX terminó, digamos, de alguna manera poniendo algunas diferencias entre el movimiento de los obreros organizados en sindicatos y el movimiento de los obreros organizados en cooperativas, pero al final es la misma articulación de las luchas. Es la misma lucha de los mismos obreros, de los mismos pueblos excluidos, de los pueblos negros, de los pueblos afrodescendientes, de las mujeres. De alguna manera, la teoría de los movimientos sociales de Europa, sobre todo Alan Turing y la sociología de la acción, también ayudó a generar unas barreras entre distintos movimientos, ¿no? Entonces, por un lado el movimiento campesino, por el otro lado el movimiento estudiantil, por el otro lado el movimiento de las mujeres, cada una con su agenda, cada uno con su principio de oposición. Y estas segmentaciones de las luchas, al final fragmentaron una agenda que se complementa entre sí, que no se somete una a la otra, sino que en términos de interseccionalidad se pueden juntar y se pueden alimentar colectivamente si se entiende que hay unos valores superiores de esta lucha, que es la libertad humana, el desarrollo y las posibilidades de vivir en alianza con la naturaleza, en la protección de los bienes comunes, etcétera. Por eso el concepto de Raúl Civechi, de salir del concepto de movimientos sociales a sociedades en movimiento, hoy cobra vigencia. Lo que hoy tenemos son sociedades en movimiento, sociedades comunales que están intentando sobrevivir a sí mismas, a grandes emporios transnacionales y a gobiernos incluso que intentan seguir dominando sus tierras. Esta es una historia importante en grandes regiones de México y de Centroamérica con respecto a la producción agroalimentaria, por ejemplo. Así que estas sociedades en movimiento que hoy tenemos tienen que buscar un mecanismo de organización que les permita articularse entre sí. Y creo yo que es ahí, en ese factor, donde el modelo cooperativo tiene mucho por decir y por hacer. Si hay un momento crucial de la organización cooperativa de los últimos 2 siglos, es este. Este es el momento de la organización cooperativa de esas sociedades en movimiento. Por sí sola, cada sociedad va a seguir enfrentada por grandes poderes que combinan el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Pero en un proceso de articulación organizativa de esas luchas, de esa integración organizativa que permita tener paradigmas, diversos paradigmas al mismo tiempo, que pasan por el problema de la lucha de clases, pero que la pasan por la defensa del territorio, que pasan por los derechos ancestrales y étnicos, que pasan por los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Esa articulación de las luchas en un modelo organizativo, cooperativo, es la clave contemporánea para poder enfrentar la época de crisis que vivimos. En una época de crisis como estas, pueden haber dos grandes caminos: un recrudecimiento de las violencias institucionales en forma de fascismos, que no solamente pueden ser fascismos políticos como lo vimos en el siglo XX, sino también fascismos sociales que se van ganando capas medias de la sociedad
que se considera en riesgo de perder sus privilegios y entonces incrementan las autoprotecciones y atacan a los más necesitados, a los más pobres o a los migrantes, etcétera, etcétera. O una lucha social más amplia que permita ampliar las barreras de la integración, romper con paradigmas creados a través de la ideología y entender que la solidaridad y la cooperación son la única posibilidad que tenemos para salvaguardar la especie humana y para salvaguardar el planeta. Por eso lo que hoy se pone sobre la mesa es la necesidad de desarrollar modelos cooperativos de organización para que esas sociedades en movimiento tengan posibilidades de interlocutar entre sí y de incrementar su capacidad de poder frente a los gobiernos. Mauricio, muy interesante ha sido toda esta charla. Muchas gracias. Continuamos contigo. Recordamos y les pedimos el favor a quienes nos están siguiendo que se ha anexado un formulario para que por favor lo diligencien si son tan amables. Saludamos a las personas que nos siguen de Colombia, de México, de España, de Honduras, de Uruguay, de Costa Rica y de Venezuela. Es un honor contar con ustedes y el formulario es para que lo diligencien y puedan tener toda la información de Ecovida. Además, estamos a tiempo, todavía podemos hacer las maletas para viajar a Ecovida, que empieza el 21 de febrero. Mauricio, en un momentico, antes de pasar a la otra pregunta, vi toda la agenda de Ecovida. Tiene no sé cuántos foros, no sé cuántas mesas y no sé cuántos invitados. Háblanos un poquito de eso, porque organizar un encuentro como eso requiere un gran equipo y una gran logística. Cuéntanos un poco, antes de pasar a la pregunta que es, bueno, ¿qué tanto podemos incidir en políticas públicas desde nuestras organizaciones? Y esa misma pregunta ahorita la trabajamos con Claudia Yadira y con Rosana. Bueno, empecemos por la agenda por favor, apagamos los micrófonos. Empecemos por la agenda de Ecovida 2026 del Encuentro Internacional de Economías para la Vida. Esta agenda se ha construido en concertación con las plataformas nacionales e internacionales que hacen parte de su convocatoria, entre ellas el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, RIPES, Maela y otras plataformas que no menciono ahora, pero que están en nuestro proceso de articulación y de convocatoria. Vamos a trabajar el primer día en un municipio muy cercano a Cartagena, que es el municipio de Turbaco. Vamos a conocer allí las experiencias de trabajo cooperativo y colaborativo que se desarrollan en esta región. Durante la mañana vamos a tener unos paneles centrales, unos paneles de apertura, digamos, a toda esta discusión de las economías para la vida. Y se han organizado unos foros temáticos que son paralelos, en los cuales los delegados y las delegadas de las plataformas internacionales y nacionales pueden compartir experiencias, compartir saberes y alimentar el saber común en la defensa de las economías para la vida. Luego, en las horas ya de la tarde, vamos a tener la oportunidad de ir a Turbaco a conocer el municipio en el marco de una Feria Popular de Economías para la Vida que hemos trabajado también de la mano con las organizaciones del territorio y también con la Alcaldía Municipal de Turbaco. El segundo día desarrollaremos también una conversación inicial alrededor de los temas de la agenda. Como se ha dicho acá, la agenda tiene 3 ejes de trabajo. El primero es la política social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad desde las organizaciones y desde los gobiernos. El segundo son los temas de la asociatividad solidaria para el empoderamiento territorial. Y el tercer eje es propiamente la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Así que sobre esos 3 ejes vamos a estar trabajando de forma permanente. El segundo día nos concentraremos sobre todo en los temas de la asociatividad, del cooperativismo, de la articulación entre plataformas, entre organizaciones, entre procesos colaborativos
precisamente para las luchas que se avecinan y para los procesos que hoy desarrollamos desde los países. Y tendremos también en las horas de la tarde una serie de foros permanentes. También en esta tarde se realizará de forma paralela la reunión de la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria, que es la red de gobiernos, 14 gobiernos de América Latina y de España que hacen parte de RIFES y que promueven al lado de sus organizaciones las economías para la vida. En la noche vamos a tener un recorrido que no se puede perder nadie alrededor de la zona histórica de Cartagena, donde vamos a narrar, a revivir también la historia de esta ciudad de resistencia, de la resistencia negra, de la resistencia indígena, y vamos a tener la oportunidad de conocerla desde adentro. El tercer día vamos a trabajar también este tema de la soberanía alimentaria. Vamos a tener un evento de cierre también en una plazoleta de esta ciudad heroica de Cartagena, y allí se presentará la declaración final, que será llevada también al día siguiente a los escenarios de la segunda conferencia internacional de la reforma agraria como un ejercicio concreto de incidencia de las plataformas nacionales e internacionales que hacen parte del Encuentro de Economías para la Vida en el escenario de los gobiernos. Esto se ha venido trabajando con la Ministeria de Agricultura, que nos acompañará en el evento, con la Cancillería, precisamente para que la voz de los movimientos sociales o de las sociedades en movimiento que se articulan alrededor de las plataformas que convocan Ecovida tenga también la posibilidad de escucharse en el marco de las disertaciones y las decisiones que tomarán los gobiernos en el marco de esta segunda conferencia de la reforma agraria. Hay que recordar que la conferencia de la reforma agraria, la primera de ellas fue presidida por el presidente Lula, por en su primer gobierno en Brasil. Y hoy es el presidente Gustavo Petro quien preside esta discusión de las Naciones Unidas, pero apoyado en la voz de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, de los movimientos comunitarios, familiares, que luchan por la soberanía alimentaria, que luchan por otros modelos de comercio justo, que luchan para que la alimentación sea un derecho humano universal. Esa es la agenda de Ecovida. Ahora, ¿qué debe salir de ahí? Bueno, lo que tenemos es mucho trabajo, porque el próximo año tenemos Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras y tenemos la responsabilidad de juntar a los pueblos, así como ya lo hemos venido haciendo, con muchas más posibilidades para que desde África, desde Europa, desde América Latina, desde América del Norte, Centroamérica, etcétera, desde Asia, las voces de los pueblos sean hoy las que orienten a los gobiernos. Esta idea es fundamental en toda la tarea que hacemos. La unidad de los países es fundamental desde el punto de vista de la unidad de los estados-nación, pero la unidad de los pueblos es decisiva para la continuidad de la vida en el planeta. Por eso nosotros orientamos a incrementar esta unidad de los pueblos para que le hablen a los gobiernos hoy en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria y mañana desde el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, desde los encuentros de los académicos y las académicas de los foros sociales mundiales, de las redes de universidades, de los currículums globales, de las redes de la agroecología que luchan por la defensa de la semilla propia, de la semilla nativa en cualquier lugar del mundo. Ese es el aporte de Ecovida para materializar el Pacto Internacional de Economías para la Vida que suscribimos en Cali en el año 23, que sigue vigente y que tiene que tener herramientas para la acción y para la concreción desde los movimientos sociales y desde los gobiernos. Mauricio, muchísimas gracias. Le voy a pedir a mi compañera, Claudia Yadira, un poco para que, basado en todo lo que hemos escuchado, en lo importante que has dicho, que nos hable un poquito también de cómo desde el Foro Social Mundial vemos la relación con Ecovida y cómo vamos entretejiendo, porque es un reto tanto de Ecovida para los movimientos como de los movimientos hacia Ecovida, y cómo vamos enlazando esos procesos. Por favor, Claudia Yadira, tiene 5 minuticos, ¿sí? Claro, de hecho voy a tomar un minuto porque me gustaría darle la palabra a Juan Manuel, que también es parte del proceso del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras y ha sido parte también del proceso de Ecovida. Y me parece muy importante que podamos escuchar también su punto de vista
Entonces, Solo comentar que, como ya lo comentó Mauricio, sí, nada más comentar que ya lo dijo Mauricio, Ecovida es una plataforma fundamental para el FCMED, casi que nos sentimos hermanos en este proceso de vincular espacios, movimientos, grupos de economías transformadoras. Hemos tenido mucha sincronía, mucha sinergia, no solo por la afinidad de ideas, sino los modos de organización, de las estrategias políticas que compartimos. Bueno, pues esta alianza se va a fortalecer ahora en Cartagena y esperemos que continúe por muchos años más. Y Juan Manuel, ¿quisieras compartirnos? Por ahí sé que estás. Juan Manuel, Pues no, parece que no está. Se le cayó la señal. Ah, se le cayó. No, una lástima porque, bueno, comentarles que un proceso fundamental para el FCMED fue justo el Encuentro Internacional de Economía Solidaria en EIVA, en donde tuvimos pues una asamblea en donde estuvo Petro, le pudimos entregar una declaración del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras en donde decíamos, queremos llevar a cabo el foro en Colombia y Petro tuvimos todo su apoyo y esa fue una decisión importante para llevar a cabo en el 2022 el FCMED que fue el último que tuvimos y a partir de ahí, de ese encuentro en EIVA con los compañeros de ASOCOP, con los compañeros de SINCOP, es que pues hemos fortalecido mucho esta plataforma y fue también nuestro encuentro con Ecovía. En Cartagena estuvimos participando de manera paralela en el FCME y también en Ecovida. Y desde entonces así hemos trabajado de alguna manera en caminos conjuntos y justo el año pasado nos volvimos a encontrar en otro encuentro de economía, en otro encuentro internacional de economía solidaria en Neiva y de ahí nos fuimos a Bucaramanga a estar en el proceso de Ecovida. Entonces, como ven, son procesos que hemos llevado de manera conjunta y justo para los próximos años, lo que estamos planteando es cómo fortalecemos esas alianzas. ¿Qué más nos hace falta? Sobre todo en un contexto internacional que sabemos es urgente. Es urgente, ya nos decía Mauricio, los límites del Estado, de la diplomacia de los estados, incluso podría yo decirlo más allá, quizás se oiga fuerte, pero los miedos del Estado Nacional, eso es algo que nosotros como movimiento, nosotros como pueblo no tenemos. Nosotros sí podemos forjar alianzas y solidaridad y apoyo verdaderamente de corazón, de alma, porque lo somos. Hemos tenido estos encuentros de manera histórica desde nuestros movimientos de solidaridad y de economías transformadoras. Entonces, hoy más que nunca es un llamado a que estemos unidos, a evitar que los conflictos nos separen, a evitar cualquier tipo de fractura, cualquier tipo de división y por el contrario, aumentar la comprensión, el entendimiento. Una palabra que ha sido clave en este proceso ha sido hermanamiento. Y ese es un llamado que hemos hecho del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras constantemente. Necesitamos hoy en América Latina, pero también en el mundo, hermanarnos porque la situación que estamos viviendo es verdaderamente de colapso y somos nosotros los que estamos generando las alternativas, no para un futuro, sino que ya lo estamos viviendo hoy. Estamos en ese poscapitalismo que soñamos y que queremos difundir a muchísimas otras personas y pueblos que lo necesitan. Ahora sí ya veo a Juan Manuel. 2 minutos, estaba yo haciendo tiempo para ver si tú nos puedes compartir algo, Juan Manuel. Un minutico a Juan Manuel, por favor, que ya. Juan Manuel, no sé si escuchaste la pregunta, pero queremos también mirar cómo desde nosotros, desde el Foro Social Mundial, nos estamos articulando con Ecovida y esa fortaleza.
Gracias a todas y todos. Un saludo especial, doctor Mauricio Rodríguez, y a todas las compañeras y compañeros que están en este espacio. Pues, hombre, hay una cosa que es un espacio que, que fue, digamos, como la semilla de todo este proceso que le dio dinámica, una dinámica diferente al movimiento solidario que se creó, digámoslo así, o que se articuló a estos ejercicios de incidencia y fue el Encuentro Internacional de Economía Solidaria que se hizo aquí en el departamento del Huila, donde si no hubiésemos contado con aliados estratégicos como en su momento el director de la Unidad Solidaria y ahora el director del DPS, pues no hubiéramos podido seguramente seguir encontrando más ganas de ver la incidencia política como una bandera que de una u otra forma hemos olvidado dentro de los movimientos sociales. La incidencia no es solamente el ejercicio de que nos miren aullándole a la luna, sino son ejercicios que de una u otra forma tienen que significar transformaciones a partir de agendas que de una u otra forma estamos desarrollando desde los diferentes territorios. Ecovida entonces se ha convertido en ese referente donde la incidencia va más allá del aullido a la luna, como decimos coloquialmente, y se convierte en un escenario donde estas agendas del sector solidario, vuelvo y digo, no hablo de la economía solidaria, sino que hablo del sector solidario, del sector popular, de donde están vinculadas las cooperativas y otras formas de asociatividad, estamos refrescando permanentemente nuestras agendas. Ecovida lo ha dicho y es una invitación del doctor Mauricio, si bien hoy es un escenario donde la institucionalidad se convierte en el gran convocante, el doctor Mauricio también nos ha dicho, esto es un espacio de ustedes, de las organizaciones. Es decir, que hoy tenemos un reto y es que el Ecovida, además de refrescar estos ejercicios de agenda política que se convierten en referentes no solamente en las dinámicas que hacemos en territorios, en estos territorios, en la localidad, sino en toda América Latina, en todo el mundo, porque aquí hay organizaciones de todo el mundo, también se convierta en un referente que comience a darnos pautas en el tema organizativo. Me parece que esto es sumamente importante. Lo hemos dialogado de cara a nuestra asamblea del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que además de buscar la apuesta cualificadora a partir de un ejercicio de agenda, de construcción de agenda, de alimentación, de refrescamiento de la agenda como tal, también tiene que ser un escenario que motive la plataforma mundial de economías transformadoras. Y creo que este es el reto que tenemos hoy, es decir, avanzamos desde lo particular a lo colectivo y esto, digamos que ha sido gracias también al ejercicio que nos hace encontrar a ese punto de encuentro que es Ecovida como tal. Varias organizaciones del Foro Social Mundial, Economías Transformadoras, los que estamos aquí, otras que no pudieron acompañarnos, otros países que no se encuentran aquí y no pudieron acompañarnos, nos vamos a encontrar seguramente en Cartagena. Allí la idea es generar un espacio también de diálogo, ojalá podamos tener estos encuentros más fraternales con Mauricio, con otras personas que han acompañado allí, donde podamos seguir colocándonos retos frente a estos espacios. Tengo, bueno, allí está RIFES también que está interactuando. Entonces, como desde estos escenarios del Foro Social nos encontramos con RIFES y vamos creciendo más en este movimiento que sin lugar a duda hoy está teniendo una significación muy importante. Me da mucho ver a Ángel Amado tan juicioso ahí y que es uno de los también personajes de estos procesos, a Germán, a Sebastián, a mis queridas compañeras Claudias, Rosana, Eloísa, que andan también por ahí.
vamos, tenemos esa tarea. Germán, tenemos Juan esa Manuel. tarea de llegar a Cartagena a construir, seguir construyendo. Así es. Muchas gracias, Juan Manuel. También recordamos que nos siguen y saludamos a compañeros y compañeras de Colombia, de distintas partes de Colombia, de México, de España, de Honduras, Uruguay, Costa Rica, Venezuela y también de Ecuador. Recordamos que hay un formulario para que por favor lo llenen y reciban toda la información de Ecovida. Y por último, les vamos a pedir antes de darle la palabra a Mauricio para que nos hacen una pregunta en el chat, que más que una pregunta es como una invitación, y que luego prendamos nuestras cámaras para que todos nos podamos ver y tomarnos una foto. Nos preguntan, nos dicen, si es posible concebir un proceso que incluya Ecovida, la segunda cumbre de reforma agraria y desarrollo rural, y en abril con la reunión del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en Santa Marta. ¿Qué piensa Mauricio? ¿Será posible unir esos ejes? No, no solamente es posible, sino que es absolutamente necesario. Desde el Ministerio de Ambiente de Colombia se han ido trabajando precisamente en esta discusión sobre las transiciones justas, las transiciones energéticas, porque sin ese salto cualitativo, la economía que conocemos, que es la economía del extractivismo, no va a lograr ser superada. Una verdadera reconversión económica local y global requiere necesariamente que cambiemos la matriz energética. Este no es un paso fácil, es un paso que requiere un trabajo colaborativo y colectivo. Pero hay un sujeto, insisto, un sujeto histórico que hoy asume la tarea de liderar la discusión pública, pero también la acción concreta en el territorio para estas transiciones, y es el movimiento solidario, el movimiento cooperativo. Las sociedades, el movimiento que se organizan alrededor de la cooperación para poder enfrentar estos factores que hoy están determinando la crisis climática y que hoy están determinando la crisis global de la alimentación, de la pobreza, etcétera. Ahí tenemos una agenda común por desarrollar, y por supuesto que las transiciones justas son determinantes en esta apuesta. Y quería decir algo a propósito de la intervención de Juan Manuel, que para mí es determinante. Aquí no nos junta la necesidad exclusivamente, nos junta el afecto. El concepto de la solidaridad no es exclusivamente el concepto de que nos necesitamos. Claro que nos necesitamos, pero también nos queremos. Y nos juntamos porque nos queremos, porque queremos tener un planeta para respirar, porque queremos que nuestros hijos puedan conocer la belleza que nosotros conocimos. Aquí en Colombia, que le llamamos el país de la belleza, pero también en Europa y en África y en Estados Unidos, y al lado del Magdalena, en el Huila, como también al lado del Mediterráneo. Es decir, que nosotros tenemos un mundo por querer, y representamos es un movimiento que no se junta exclusivamente por la razón instrumental de la necesidad, sino que se junta por el deseo y el afecto y el amor y el encuentro entre seres humanos, que comprendemos que en nuestras propias debilidades está la potencia de la juntanza para poder salvaguardar lo que queda del planeta y lo que viene por construir en el marco de nuestra experiencia vital para defender la vida. Por eso me alegra verles, haber estado acá y verlos en Cartagena, porque en Cartagena vamos a poner la oportunidad ya ahora sí de juntarse como se juntan los amigos, alrededor de la palabra, pero también alrededor de alguna de esas cervecitas que ustedes puedan traer de sus territorios, un café colombiano, un cacao colombiano, un café guatemalteco, si alguien trae. Es decir, de la riqueza de la que hacemos parte, que es la riqueza del trabajo y la riqueza de la naturaleza. Bueno, creo que no hubiera habido mejores palabras para concluir este webinar. No solamente nos junta la necesidad de sobrevivir, nos junta el afecto, porque el afecto y los sentimientos y las ideas de comunidad mundial, son también necesidades y son también asuntos que cultivan nuestra alma y cultivan nuestro espíritu, porque no solamente de pan vivimos, necesitamos el afecto. Entonces, les invito a prender sus cámaras
para tomarnos la foto colectiva, diciéndoles que agradecemos infinitamente su presencia. Este webinar va a quedar grabado, o sea que lo pueden volver a ver o pasarlo a otras personas, porque realmente volvemos a dar muchas gracias a ustedes y en especial a Mauricio por todo lo bonito que ha compartido con nosotras. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.